Buenos días, profesora. Mi nombre es Oliver Durán. El ensayo se titula Neurociencia y psicobiología, necesidad de la humanidad. Y ahí se deja entrever cuál es la orientación que se le dio al presente trabajo. Hablar sobre los procesos mentales, sobre psicología, sobre el cerebro, es un tema sobre el cual muchas personas pueden opinar y hablar, ya que cada uno de nosotros lleva por dentro un sistema nervioso, un cerebro. Lo que pasa es que para algunos es simplemente un mecanismo autómata para llevar a cabo sus funciones diarias, sus funciones cotidianas, sus funciones vitales. Para otro es su centro de estudio. En él basan su vida a fin de entender ese perfecto binomio entre cerebro y pensamiento, sobre lo cual se ha avanzado mucho en los últimos 150 años, pero falta mucho por avanzar. La psicobiología es el estudio de esas bases biológicas del pensamiento, de los mecanismos neurales donde se producen y la relación que existe entre el cerebro y la conducta. ¿Dónde se encuentra esa base? Precisamente en el cerebro. Se había estudiado siempre de manera separada, por una parte, enfoque 100% psicológico, otros 100% biológico. Como un avance, la neurociencia permite conjugar los conocimientos de ambos para estudiar de manera total al ser humano, entender por qué somos de una manera, cómo actuamos, cuáles son los beneficios. Bueno, se sabe que las investigaciones pueden ser básicas y aplicadas. La neurociencia realiza investigaciones del tipo aplicada que redunda en un beneficio social, un beneficio de muchísimas personas. Actualmente se puede abordar los procesos mentales explicando los mecanismos neurales donde se producen. Hablamos de atención, memoria, orientación, lenguaje, pensamiento, sensopercepción e incluso de las conciencias. Se puede avanzar en el tratamiento adecuado de las enfermedades mentales, en el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas para las intervenciones en el cerebro. ¿Cuán comunes pueden ser? Bueno, superan estadísticamente el rubro de enfermedades cardíacas y de enfermedades como el cáncer. Desde el punto de vista axiológico, este tipo de enfermedades mentales hacen que la persona, aunque esté viva, prácticamente pierda su vida. Al tener la pérdida de la identidad, es como si desaparecieran de la vida y desaparecieran también, y afecta emocionalmente o mata emocionalmente y a veces hasta literalmente a los familiares quienes viven esta cruda realidad. Con el desarrollo de la neurociencia es posible paliar, frenar este tipo de enfermedades degenerativas y, por qué no, algún día hasta hallar la cura. Tratamos en este estudio también la parte de la reseña histórica. Muchas personas dicen que la historia es historia y ya no hay que hablar sobre ella. La historia es el estudio de los hechos pasados para comprender el presente y proyectarse hacia el futuro. Es estudiar todas las posiciones de aquellas personas que nos antecedieron y que sentaron las bases filosóficas, teóricas, sobre las cuales, desde donde se parte para el estudio de la neurociencia. Y hay que hacerlo, como lo dijo la catedrática, desde un enfoque no presentista. Entender, no ahorita decir, ay, eso fue básico, o juzgar si hubo errores. Hubo acierto y desacierto, ensayo y error, pero para su tiempo, para su momento, significaron mucho en el avance de la ciencia. Empezaremos mencionando al filósofo Hipócrates, padre de la medicina y quizás el médico más eminente. Sin avance tecnológico, ubicó inequívocamente al pensamiento y a las emociones en el cerebro. Después, Galeno, quien contradijo una teoría que había formulado Aristóteles, efectuó la localización ventricular
de las funciones y lo hizo de manera experimental, diseccionando muchísimos cerebros animales y esta teoría fundamentada experimentalmente estuvo más de 1500 años. Nemesio, a quien casi nadie lo nombra, ubicó funciones superiores en lo que hoy sería el lóbulo frontal. Lo haría después también Gall. Tenemos también precisamente a Gall y sus estudios de frenología, padre del localizacionismo. También a Broca y a Wernicke, quienes en sus estudios de la afasia inscribieron su nombre en la historia e incluso en los nombres de las partes del cerebro. Tenemos un área que se llama área de Broca y un área que se llama área de Wernicke en honor a los descubridores de que ese era el área donde se produjo el daño que tenían en el lenguaje los respectivos pacientes. Penfield hizo el homúnculo motriz sensorial. Él increíblemente realizó muy específicamente lo que la localización de las funciones motoras, y ese conocimiento se aplica actualmente. Un último punto de la historia es el relativo a Moniz, que en 1948-1949 hizo la lobotomía cerebral, una intervención que no tuvo una base experimental ni cualitativa ni cuantitativa suficiente, que provocó en más de 40.000 norteamericanos un daño irreparable, amoralidad, incontinencia, y como para premiarlo se le dio el premio Nobel de investigación. Creo que es algo imperdonable para la ciencia. Por último hablaremos del binomio del problema mente-cuerpo. René Descartes decía que cuerpo y cerebro y mente eran dos cosas distintas. La mente es incorpórea, eterna. El cerebro es simplemente el soma, la parte física, y que son dos estructuras que hay que estudiar por separado. Eso es el dualismo. El monismo, por su parte, dice que la mente o la función mental es el producto de los procesos neurológicos. Y la neurociencia sigue ese camino. Quizá lo que hará el holismo no se pueda decir exactamente dónde está la mente dentro del cerebro, pero sí sabemos que es en el cerebro, en esa base física, donde se produce la función mental. Considero que todo el esfuerzo que se realice en los estudios de neurociencia van a tener un enorme beneficio para la humanidad. La psicobiología puede estudiar tanto las capacidades, a través de la conducta, como las limitaciones del cerebro, y en ello radica su importancia como disciplina integradora de la neurociencia. Muchísimas gracias, profesora, por su atención y que tenga un excelente día.